Hola, ¿qué tal? Ya estamos en Contrastes. Comenzamos. Decía mi abuelita que tanto va el cántaro al pozo hasta que se rompe. Otra vez el Tren Maya vuelve a ser noticia. Tuvo un percance, pero no se descarriló, dice su director. Además, hablaremos de las cifras negras que tiñen de rojo las vacaciones. Comenzamos. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Contraste. Estamos transmitiendo desde los estudios de Roja Salat Producciones. Aquí es Teleplay. En el estudio me acompaña Edgar Muñoz Acevedo. Bienvenido, Edgar. Armando, ¿qué tal? Mucho gusto saludarles a todos. Si nos vamos rapidito, ¿le dices a la gente dónde nos pueden ver? Claro que sí, nos pueden en Ticul, en la zona sur del estado, en el cono sur del estado de Ticul, en Telecable, canal 85. También nos pueden ver en Tecash, Aquilos, Cuscap, Maní, Peto, San Tzucacap, Ticún, Cachaitún, San Marcos, Canec, Cancap. Ahí nos pueden ver a través del canal 14 de Cable Imagen, en Tizimín, en la zona oriente, canal 16 de Cable Diversión, y en la Riviera Maya, cable de Riviera Maya, Cozumel, cable de Cozumel, repetición en el canal 10, y en el canal 5 de Televisión Abierta, y en Mérida, obviamente, a través del canal 17 de Telecable. Nos acompaña hoy en el estudio, tengo el agrado de presentarlo nuevamente, es un antiguo amigo de casa, iba yo a decir viejo amigo, pero bueno, es René Flores Ayora, que es auditor vial, es un ingeniero de tránsito. La verdad es que mucho nos ha ayudado a los yucatecos tener tus estadísticas. René, bienvenido. ¿Qué tal, Armando? Muy buenos días, muy buenas. Buen Edgar, día, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, un placer estar con ustedes nuevamente. Sí, René, pues en un momentito más, después de que toquemos algunos temas que vamos a abordar originalmente, vamos a ir contigo a la entrevista con esa importante estadística que llevas, esa famosa data, ¿no? La Big Data que se ha mantenido en los últimos años como una muy buena fuente de información, gracias a lo que tú aportas aquí para todos nosotros. Así es, bueno, ya desde hace ya más de 5 o 6 años hemos estado dando a conocer en diferentes vacaciones, Semana Santa, temporada de julio y agosto y de Navidad, o temporada decembrina. Y en esta temporada vacacional, estival de verano de julio y agosto, se pronosticaron que 37 yucatecos y turistas iban a fallecer en las calles, carreteras, avenidas, periféricos y carreteras de Yucatán. Se hizo un gran llamado desde principios de julio, antes de las vacaciones, en donde se recomendaba a todos los actores de la vialidad pues, a tomar las debidas prudencia, precaución al caminar la calle, al conducir un vehículo automotor, la motocicleta y el automóvil. Desafortunadamente, ese Big Data de 37 ya nos alcanzó y ya nos rebasó en un 11%. Llegando a 45 que han fallecido en las vialidades de Yucatán. Bien, vamos a desarrollar este tema en un momentito más con toda esa información que tienes, que hiciste favor de actualizar. Y vamos a ver lo que pasó hace 2 días con el asunto del Tren Maya. Yo diría que contra lo que puedan decir muchos es un afortunadísimo accidente, ¿no? Un afortunadísimo percance. Porque a diferencia de otros momentos en que podríamos tener un accidente a mayor velocidad, el tren prácticamente estaba estacionado. Se estaba estacionando. Por otro lado, el tren con el que se topa, pues está parado, no está en movimiento, porque no es lo mismo, René, tú lo sabes, que choquen 2 vehículos en movimiento a que uno esté estacionado y otro le pegue, y que además sea... ahora sí que casi un choque por alcance, ¿no? Con muy poca velocidad. Y la otra fortuna es que la gente, pues era poca gente, no era mucha gente, sin embargo, se ve en los videos. Ahorita vamos a ver estos videos que tenemos en nuestro alcance. Heridos. Sí. Nada que lamentar, ¿no? Daños sí. que lamentar. Y físicos. Tendríamos un video originalmente, que no sé si lo tiene la producción.
Video donde se hace un comparativo ahí, hacen los militares, creo que sí es ¿verdad? Fue el año pasado también que hubo sí, un Tishkokov, ¿no? Exactamente. Y aquí se ve la explicación. Bueno, palabras más, palabras menos, ya los militares han salido a informar de qué se trató lo que sucedió. Independientemente, leía yo por ahí que cuando se cita una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, que lo que llevan es un gran diccionario de eufemismos, de sinónimos, para poder explicar las cosas con 1000 palabras y no llamarle a las cosas por su nombre. Pero yo sí entiendo lo que estaba tratando de explicar el general. Aquí vemos aquellos percances que han tenido. Esto se desarrolló en los periódicos con las caricaturas que surgieron a partir de lo de la línea 12. Estuvimos viendo estas imágenes en varios periódicos, pero me parece muy oportuna. Yo diría que la explicación fue totalmente clara. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esto. En todos los sentidos, tengo un amigo que corrió su automóvil junto al Tren Maya. Llegó él en su automóvil a 150 kilómetros por hora. Y el tren a un lado, aquí entre el tramo de Cancún y Mérida. Y no pudo alcanzar al tren. O sea, eso de que decíamos que el tren iba a vuelta de rueda, ya no es cierto. Ya el tren va a más de 150 kilómetros por hora. Y eso, René... Ahora tiempo. Tú lo sabes en materia de percances viales. Por eso yo digo que fue doblemente afortunado. René siempre ha hecho un comparativo de que cuando sueltas, imagínate la velocidad a la que cae, ¿no? Tiras una piedra. 80 kilómetros no es lo por mismo hora. Soltarla de aquí a acá que soltarla de aquí a acá, ¿no? Que soltarla desde más arriba. La velocidad. El impacto, es el peso y la velocidad, ¿no? Claro, La ley de la física. Y pues bueno, qué fortuna que el accidente del tren fue con mucha suerte. Y de baja velocidad. Por el otro lado, estaban ahí los soldados suficientes. O sea, había gran cantidad de personal de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, que pudieron bajar. Prácticamente había un soldado para bajar a cada pasajero. Eso te pasa en medio del monte, ¿no? Donde no haya nadie, donde no hay ni siquiera cómo llega un vehículo a un lado, porque la riel es el único trayecto que hay. Y está cercado, ¿no? Además está cercado. Con grúa los van a tener que sacar. Creo que sí fue un accidente afortunado, me parece. Afortunado porque no sucedió a alta velocidad, afortunado porque sucedió cuando el tren iba despacio y eso pudo permitir que no haya daños que lamentar, daños corporales que lamentar. ¿Qué le pasó? Bueno, explican brevemente. Un amortiguador se perder. Pareciera que hay un cambio electrónico, por cierto, que se maneja desde Mérida. Obviamente tienen tableros de control remoto y todo, pero dicen que la muchacha confirmó que sí se podía... porque el tren venía en la misma riel que el otro, pero se tenía que salir. Como que el tren que está estacionado y tiene una riel a un lado. Una bahía. Ajá, entonces ahí se sale el tren por esa bahía. Pero resulta que el tercer vagón no se sale, se queda en la riel antigua. Pareciera que es lo que dice el general, que vamos a ver por qué. Eso es una falla de por qué. Por eso él explicaba, no es que se haya descarrilado, pero él, semánticamente estamos hablando de una palabra que para nosotros sí encierra el mismo significado, que el tren se salga de su carril, es descarrilarse. Pero para él lo que está explicando es que fue una maniobra de un equipo electrónico que sacó al tren de la vía y no fue un descarrilamiento. Pero bueno, mientras son palabras menos, palabras más, vamos a ir al primer corte, volvemos en un momentito y vamos a entrar de lleno aquí a Contrastes, seguimos conversando del tema, volvemos. Ya estamos de nuevo en Contrastes, gracias por continuar con nosotros aquí en los estudios de Rojas Arlat en Teleplay. Estamos transmitiendo por medio de YouTube también, saludamos a quienes nos están viendo en esta imagen, saludamos a los amigos de Facebook, por supuesto a los que nos ven a través de la aplicación de Roku y nos ven también a través de la aplicación de Teleplay, en los canales de cable que hay en el interior del estado. Estamos en el sureste, en el sur del estado, estamos obviamente en Quintana Roo. Y pues vamos a ver brevemente ahí un comparativo que se hizo en las redes sociales
de los dos accidentes. Tenemos un video por ahí que guardamos, que lo podemos ir viendo. Y en ese video se hace un comparativo de la conversación que tuvieron los generales en los dos accidentes. En un caso, el accidente anterior era un asunto de un problema manual, y en el segundo accidente, en el más reciente, es un asunto de un sistema automatizado. Creo que ya está corriendo el video para que lo puedan ver, y tiene su propio audio, ¿no? Vamos a dejarlo el día de ayer, escuchar. 19 de agosto del 2025, en la estación Izamal, Yucatán. Aquí quiero que vean cómo se dan los movimientos de los trenes. El tren 304 que viene de Cancún toma la vía directa porque la posición del aparato de cambio de vía que ustedes ven en este lado izquierdo, aquí se nota claramente cómo está en posición directa. Y el tren del tren 307 está estacionado en el andén. Antes de entrar a vía, los garroteros toman una fotografía y verifican visualmente que este aparato se encuentra en posición. Esto es muy importante, es un trabajo que hace el garrotero para garantizar que no haya posibilidad del accidente. Los aparatos de cambio de vía se mueven de manera automatizada. ¿Desde dónde? Desde el puesto de control zonal en Mérida. Aquí tiene un aparato de vía, que este aparato de vía es el sistema donde va distribuyendo hacia dónde tiene que irse el tren. Este sistema es automatizado, pero todavía no tenemos completo el sistema y se hace de manera manual. De tal suerte que cuando el centro de despacho de trenes le dice al maquinista, que es una mujer, le dice a Janet que avance, Janet visualmente verifica que esté en posición el aparato y entra con su tren. Este es lo que hace la entrada en la vía 4, y intempestivamente cuando pasa el segundo buggy del coche número 3, el aparato cambia de posición completamente. No es que se haya separado un poco la aguja. ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario. Entonces, si ustedes se fijan en la fotografía, la posición se pone completamente a la izquierda, ambas agujas, y entonces se pone en posición desviada. Y es lo que provoca que el coche número 3, el buggy número 2, es el que se sale de la vía. Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento, porque solamente es un buggy del coche 3 el que se sale, y al salirse queda ligeramente recostado con el MC1 del tren 307 que estaba parado. Para garantizar que no se repita una situación similar, ¿qué es lo que estamos previendo como medidas iniciales? Colocar una sujeción mecánica, lo que llamamos bridas o clamp, en los aparatos de vía para evitar este movimiento anómalo o no autorizado. Personal de garroteros son los que hacen esta operación estos aparatos se llaman clamps, son fijadores de lo que es el aparato de vía. Entonces, desconectan el aparato, el clamp, hacen la modificación del aparato de vía y lo ajustan para que pueda realizar su actividad del tren. Esto fue lo que se encontró, que la sujeción de este clamp no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal. También estamos tratando de establecer un segundo mecanismo de comprobación de acople por medio de un dispositivo mecánico que tendremos que trabajarlo con la empresa Voestalpine y Alstom, que son los responsables de la instalación de los sistemas de seguridad y de circulación ferroviaria del Tren Maya. Es cuanto, señora presidenta, por el Tren Maya. Muchas gracias por su atención. Gracias. Pues ahí tenemos ahí la información detallada que se dio desde Palacio Nacional. Esa es la síntesis. Se hizo un comparativo ahí brevemente de lo que se explicaba en los accidentes que han ocurrido, los dos muy afortunados. Hubo un tercer accidente del que no pudimos dar cuenta a nadie, porque ocurrió en medio de la selva. Se salieron unos trenes cargados de material, cargados de balasto, y se alcanzó a ver ahí algunas imágenes de alguien que las tomó y se filtraron, creo que por el lado del Lerma, es Campeche, ¿no? Y se habla de un problema más hace mucho más tiempo, cuando hubo un incendio en una estación ahí cercana, en un patio de maniobras, se quemó parte del combustible. Es una obra colosal, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de verla, a mí me impresiona. He pasado en un par de ocasiones cerca de las estaciones y me parece, junto con los puentes, las instalaciones, no hay obra más grande, y oigan esto, que se haya hecho en este país con las características del tren. Para hacer el tren, desafiaron ríos, montañas, lagos, cruzaron por todos lados. No, déjate del lío de los cenotes y de la selva y de la tala y todo. No, hay una serie de obras colaterales. Tuvieron que transformar vialidades para que pudiera pasar el tren en línea recta.
y no afectar ciudades, hicieron rodeos, pero tuvieron que mover tramos de carriles. En la autopista de Cuota se movió el trazo de la autopista. Se cambió por completo la autopista. Claro, yo entiendo por qué el tren terminó costando 550,000 millones y no los 150 que originalmente previeron, ¿no? Es una obra colosal y pues bueno, como tal, que no se use, ese es otro tema, que no se suba la gente. Y yo siento que el hecho de que militares estén involucrados aleja un poquitito el funcionamiento de una empresa como esta. Tengo la impresión que esto debiera estar en manos de empresas privadas que le estén viendo. Mira, los turisteros locales han pedido un pase del tren que incluya hoteles, que incluya sitios, un o sea, combo. un combo. No han podido encontrar un Maya Pass o un Maya Tren o un Pass o un Tren Pass, no sé. Gracias por continuar con nosotros en Contrastes. Ya estamos en el último segmento. Tuvimos ahí unas fallas técnicas. Dejamos atrás el tema del Tren Maya. Esperemos que todo se esclarezca. Me parece que va a ser una muy buena solución la que le van a dar a la falla que hayan tenido, porque para eso sirven las cosas. Sí. Qué bueno que esto ocurrió. Ahora sí que con un tren estacionado, con poca gente, con buenas maneras de solucionarlo. Me parece que es afortunado. René, ahora sí que con lo que le truje a Chencha, dicen por allá, estamos en los últimos días de las vacaciones y yo me llevé la mala noticia al ver tu informe de que rebasamos tu pronóstico. Así es, Armando. Hay que recordar que el domingo 17 pasado, domingo 17 de agosto, fue el Día Mundial del Peatón, que eso se celebra a nivel mundial. Recordando, ¿verdad?, a una londinense que se llama Brigitte Driscoll, que en 1896 la atropelló un vehículo. ¿Y a qué velocidad crees, Armando? 100 kilómetros. Estamos hablando de 1896. 10 kilómetros por hora. 7 kilómetros por hora. Qué barbaridad. Y esta persona que estaba manejando su vehículo tenía 2 semanas de estar aprendiendo ese nuevo monstruo automotor. Entonces la señora, pues mamá de 2 niños, los niños quedan en la orfandad, y es cuando se documenta desde 1896 como el primer peatón atropellado y que falleció a consecuencia de un siniestro de tránsito ya hace 129 años. Y ahora, pues ahorita en el Big Data de la temporada estival de julio y agosto 2025, se había pronosticado que 37 yucatecos y turistas fallecerían en las calles, avenidas, periféricos y carreteras de Yucatán. Esos 37, pues ya lo alcanzamos y ya se rebasó, llegando a 45 que han fallecido. Todo esto son también números muy conservadores, porque hemos escuchado choques allá espectaculares, que las personas se van llevan a los hospitales, pero no sabemos si fallecieron o qué pasó. Y muchos de ellos van a quedar en la discapacidad. Entonces es importante, ¿verdad?, de que manejamos nuestro vehículo con mucha prudencia y precaución. Y lo más curioso, Armando, que en el 2022 se pronosticaron 35 y fallecieron 36. En el 2023 se pronosticaron 32. Y estamos hablando de tiempos de pandemia, ¿no? Así es. Y llegamos a 47. O sea que ese año 2023 puede estar emparejado con el 2025. Okay. 2024 se pronosticaron 35 y fallecieron 36. Y hoy se pronosticaron 37 y ya llevamos 45. Que todavía nos falta como semana y media para las vacaciones, en donde entren el 100% los estudiantes. Entonces, hacemos un llamado a todos los actores de la vialidad, ¿verdad?, tanto a los peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas, a que respeten los límites de velocidad. Ahorita hay unos nuevos límites de velocidad. Y la señalización importante también respetarla, porque luego también llegan a una esquina, no hacen su alto, semáforo. Y los motociclistas que siguen siendo el top 10 del primer lugar, hasta ahorita llevamos 29 motociclistas en esta temporada vacacional. Y en la temporada de julio, de enero hasta el día de hoy, llevamos ya 102 motociclistas, más del 50%. 102 motociclistas. De 1 de enero hasta el día de hoy.
fallecidos. Y ahorita, en esta temporada vacacional, 29 motociclistas. Entonces, a ver, los números son fríos, René, tú que eres matemático. 102. 102 de 174. No son 102 motociclistas, son 102 familias. ¿En cuántos casos de estos era el único sostén? La familia. De alguna mamá, de alguna esposa, de algunos hijos. O sea, te pones a pensar el drama que ocurre, que conlleva todo esto, porque el accidente, el día que dejemos de ver los accidentes como René nos ha querido enseñar y no terminamos de aprender, los accidentes no solamente es un asunto mecánico de fierros y de dos coches que se estrellan, es un asunto que conlleva sentimientos de vida, porque después de un accidente nada es igual. Nada es igual. Entonces, así es como tú bien dijiste. Sobre todo los motociclistas que corren tanto riesgo, ¿no? Sí, los motociclistas son los que se salen de la carretera. O sea, si te dicen allá 80 kilómetros por hora en la curva, van a 120 y es cuando se salen de la curva o se salen de la carretera, que son los más siniestros, más comunes de los motociclistas. Salirse en las curvas, en una recta, o que pase un animalito que esté cruzando y haya impacto con ellos, ¿no? Entonces, muchas veces ahí ya está incluido el alcohol, en donde hay muchas comunidades en donde festejan los santos patronos y muchas comunidades alrededor van hacia ese punto, pero corre mucho alcohol y hay muchas motocicletas y ya terminando esas festividades se van en la carretera. Pero no es lo mismo manejar en una moto con alcohol, no hay luz, hay baches, se cruzan animalitos. Entonces, allá ha ocurrido más del 80% en las carreteras del interior del estado de las muertes por siniestros de tránsito. Entonces, aunado a que muchos, también presidentes municipales, no dan la autoridad para que se pongan los cascos en la cabeza. O los cascos reglamentarios, ¿no? Y también ese es un tema, hay que considerar aparte de que todos los casos deben ser casos certificados. O sea, no todos los casos son iguales, se llama cascarita, que con un martillo le das un golpe y se rompe, ¿sí? Al contrario, un casco certificado, que como son, están certificados para emular cuando una persona se caiga, cuando se golpee en la acera, en la banqueta, en un árbol o en un muro. Entonces, ese es un tema, es una asignatura pendiente para que, pues hay que modificar el reglamento de tránsito y vialidad del Estado de Yucatán, porque data desde el 2011, para modificar ahí que todos los motociclistas deben de aportar en la cabeza un casco certificado, ya sea DOT, SNEL S o la norma oficial mexicana. Entonces, urge igual una formación para los motociclistas. Claro, antes de subirse a una moto, empezar a hacer sus diligencias en moto, sus traslados en moto, o cuando adquieren una moto, tienen que llevar consigo a lo mejor un catálogo, ¿no? De buen manejo, un manejo prudente, un manejo amable, ¿no? Y práctica realmente, pues para que sepan ellos cómo conducir una moto, cómo comportarse, porque si hay dos carriles, hasta el día de hoy no se ha inventado un tercer carril para los listos, que son los motociclistas. ¿Sí? Entonces, los motociclistas tienen derecho a tomar un carril de tránsito, que es como un vehículo automotor. Claro. O sea, vemos todos los días que nos rebasan a la derecha, nos rebasan en medio de las vallas, entonces ahí hay un peligro latente. Entre mi familia y yo, se adoptó uno de mis hermanos, bautizó el famoso alto de motociclista. El alto motociclista es nunca paras. ¿Sí? Estás llegando a la esquina con baja velocidad, volteas a ver y aceleras. Sí. Así venga alguien. Hay movimiento. Alto de motociclista. Pues René, pues de nueva cuenta agradecerte en estas estadísticas tan interesantes que estuvimos viendo esta semana. Pues René, tienes unos consejos al final que son campañas emocionales. Sí, tenemos que tener unas campañas emocionales objetivas en seguridad vial. Necesitamos, respetar los límites de velocidad, que aquí se los vamos a volver a decir. 20 kilómetros por hora en escuelas y hospitales, 30 kilómetros por hora en los centros de población y en las colonias, 50 kilómetros por hora en las avenidas, 80 kilómetros por hora en el periférico, carriles centrales, y 50 kilómetros por hora en la calle lateral de baja velocidad del periférico.
Tienes también empatía para todos, ¿no? Tenemos que tener empatía con cada uno de los actores de la vialidad, como son los peatones y los ciclistas. Claro. Ellos no tienen una coraza de acero como los automovilistas que los puedan proteger. Entonces necesitamos tener empatía. Y muchas veces, Armando, cuando el vehículo dobla a la derecha o dobla a la izquierda, pero ya está cruzando un peatón, el automovilista tiene que hacer alto total y dejar que cruce el peatón. Pero muchas veces los automovilistas no lo saben o no lo entienden. Sí. Oye, eso suena un poco malinchista o feo decirlo, pero hasta que no viajas no te das cuenta de lo atrasados que estamos. A mí me preocupan los turistas que vienen aquí, que están acostumbrados en sus países otra cultura vial, a bajarse de la banqueta y todos los autos paran sin necesidad que haya un alto, ni una franja pintada, nada. Y aquí se bajan de la banqueta y les echan el coche encima. Claro. O sea, y es que nosotros ya hemos avanzado bastante en ese tema, ¿no? Claro. Pues bueno, la recomendación final, René, pues trate de estos últimos días, aunque sea de vacaciones, pero bueno, el consejo es permanente para toda la vida. Así es, si van en el vehículo, por favor, abróchese su cinturón de seguridad. Si van con su mascota, póngale su pechera o su caja transportadora. No lo dejen así al garete, atrás o adelante. Y todos dentro del vehículo con su cinturón de seguridad. Estaba escuchando allá de nuestra artista Braga, que se mira Braga, que tuvo un siniestro de tránsito y desafortunadamente perdió una pierna. Y ella nos comenta, escuché casualmente hoy, ella estaba en su vehículo, pero sin su cinturón de seguridad. Qué barbaridad. Entonces, importante aborcharse el cinturón, pues es un pasaporte a la vida. Sí. Y sobre todo, respetemos y que tengamos empatía con todos los actores de la vialidad. Gracias, Edgar. Nada más así muy rápidamente, la Cruz Roja nos reporta 150 atenciones por accidentes, 94 por enfermedad y 4 atenciones ginecobstetras a madres. Que a veces se suman las cientos que debe dar la SCP, ¿no? Porque ya ves que el control de ambulancias lo tiene la policía. Reporta que un 25% suelen aumentar los accidentes en tiempos de vacaciones. Oye, es que en la playa hay un cúmulo Saludos de cosas, desde cortarse con una botella en la arena hasta el mantarraya, un anzuelo trabado en el dedo, hasta las mordeduras de víbora que hay. No necesariamente son en la costa, ¿no? Es terrible la costa. Sí, claro. El problema es que el antídoto más cercano en un hospital está en Mérida. Sí. Entonces, en lo que te traen de 40 o 50 kilómetros de una playa. Claro. Gracias a usted por acompañarnos a una emisión más de Contraste. La semana que viene estaremos por aquí. Disfrute de sus vacaciones. Hágale caso a nuestro amigo el ingeniero René Flores Ayora. Maneje con cuidado, respete a los peatones, respete a los motociclistas, respete en general a las normas de vialidad. Nos estamos viendo y escuchando la semana que viene.